Mi nombre es James Parker y nunca podría haber imaginado cuán profundamente mi vida cambiaría en esa fresca mañana de octubre de 2024. Lo que comenzó como un día normal, con el habitual viaje al trabajo, se convirtió en algo incomprensible en un abrir y cerrar de ojos. En un momento, simplemente estaba detrás del volante, y al siguiente, todo se volvió negro. En el instante en que mi corazón dejó de latir, me encontré en un lugar que era más vívido y real que cualquier cosa que haya experimentado en mi vida. Lo que se desarrolló en esos fugaces momentos destrozó todo lo que creía entender sobre la vida, la muerte y el futuro, especialmente ahora que nos enfrentamos al amanecer de 2025 en los Estados Unidos. Mi experiencia no fue de miedo o dolor, sino de una abrumadora sensación de amor, esperanza y una necesidad urgente de compartir un mensaje, uno que podría, tal vez, unirnos a todos en formas que aún no podemos comprender. Todo comenzó de la manera más común. Me desperté temprano esa mañana de octubre, como lo hacía todos los días, siguiendo mi rutina habitual. El reconfortante aroma del café preparándose en la cocina, el suave zumbido de la radio que proporcionaba una suave banda sonora a mi mañana y mis pensamientos ya corriendo hacia las tareas que me esperaban en el trabajo. Tenía 38 años en ese momento, un detalle que ahora parece tan insignificante en el gran esquema de lo que estaba a punto de desarrollarse. Lo mundano estaba a punto de colisionar con lo extraordinario de maneras que nunca esperé. Mientras conducía por el tramo familiar de la carretera, uno que había recorrido incontables veces antes, el mundo que me rodeaba se sentía reconfortante y predecible. El flujo constante de faros delanteros y traseros, el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto, todo formaba el telón de fondo de mis pensamientos, que vagaban hacia lo que podría traer la noche. Tal vez me encontraría con un amigo para cenar o iría al gimnasio más tarde. La vida seguía su ritmo habitual, hasta que algo cambió. Un dolor agudo atravesó mi pecho, repentino e intenso, como si alguien me hubiera apuñalado desde adentro. Me robó el aliento y, por un momento fugaz, pensé que simplemente era ansiedad o estrés asomando su cabeza. Intenté respirar, diciéndome a mí misma que se me pasaría, pero en lugar de eso, el dolor se hizo más intenso y se extendió por mi brazo izquierdo. Mi visión se volvió borrosa y un sudor frío me cubrió la frente, como si mi cuerpo me estuviera traicionando. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que el auto estaba empezando a desviarse, y escuché un sonido de bocina a lo lejos, como si otro conductor hubiera notado mi movimiento errático. Entonces, en un instante, todo se volvió oscuro. Fue como si el mundo mismo hubiera dejado de existir. Cuando recuperé la vista, o al menos, lo que percibí como visión, me di cuenta de que ya no estaba en el asiento del conductor. En cambio, estaba flotando sobre el auto, observando la escena que se desarrollaba debajo de mí. Mi cuerpo, si es que podía llamarlo así, todavía estaba al volante, encorvado en una posición antinatural. Era consciente de todo lo que estaba sucediendo, pero de alguna manera, no estaba atada a nada. Era como si estuviera presenciando mi propia vida desde afuera, ya no limitada por limitaciones físicas. Desde ese punto de observación, pude ver al otro conductor que se había detenido y que había llamado urgentemente al 911. No sentí pánico ni miedo. En cambio, había una profunda calma, una sensación de desapego, como si yo fuera simplemente un observador curioso del drama que se desarrollaba. El mundo a mi alrededor seguía moviéndose a cámara lenta. Los autos pasaban a toda velocidad, algunos disminuyendo la velocidad para ver qué había sucedido, sus ocupantes lanzaban miradas rápidas en mi dirección. Podía escuchar voces distantes, amortiguadas por la descarga de adrenalina, y pronto las sirenas de una ambulancia que se acercaba rompieron la quietud del aire de la mañana. Los paramédicos llegaron rápidamente, con movimientos precisos mientras sacaban mi cuerpo sin vida del asiento del conductor. Comenzaron a realizarme reanimación cardiopulmonar, trabajando con determinación, a pesar de que mi forma física parecía ser poco más que un caparazón. Me quedé flotando por encima, observando cómo se desarrollaba todo con una claridad que era casi espeluznante. Me fijé en los detalles más pequeños, el color brillante y estéril de los guantes de los paramédicos,
las luces destellantes de la ambulancia reflejándose en la barandilla cercana, las expresiones preocupadas en los rostros de los transeúntes que se habían reunido alrededor. Pero entonces, tan repentinamente como había comenzado el caos, algo más tomó el control. Una calidez, suave pero abrumadora, comenzó a envolverme. No era la calidez de una presencia física, sino algo mucho más profundo, algo que parecía tocar lo más profundo de mi ser. Junto a ella, una luz intensa apareció en el borde de mi conciencia, llamándome, alejándome de la escena de abajo. La autopista, la actividad frenética de los paramédicos e incluso mi propio cuerpo parecieron distanciarse, como si la propia estructura de esa realidad se estuviera desvaneciendo lentamente, como alguien que apaga las luces de un escenario. En ese mismo momento, me di cuenta de que estaba muerta, que mi existencia terrenal había terminado y que estaba cruzando un umbral que nunca imaginé que llegaría tan pronto. Curiosamente, no había miedo, ni tristeza, ni arrepentimiento. En cambio, me envolvió una abrumadora sensación de paz, como si una presencia amorosa me estuviera asegurando que estaba bien dejarme llevar, que no había nada que temer en este siguiente paso. El momento en que comprendí que estaba flotando fuera de mi forma física es algo que nunca podré olvidar. El impacto de ver mi cuerpo sin vida, desplomado en el asiento del conductor, no fue tan desconcertante como uno podría esperar. En cambio, sentí una extraña sensación de tranquilidad. Mis sentidos se agudizaron de maneras que eran difíciles de explicar, como si pudiera percibir cada detalle del mundo de abajo con una claridad y precisión nunca antes experimentadas. Observaba todo lo que me rodeaba, no con pánico, sino con un desapego pacífico que me permitía asimilarlo todo. En ese estado de suspensión, el tiempo mismo parecía doblarse y estirarse. Ya no se movía de una manera lineal y predecible, sino de una manera fluida y expansiva. Podía detenerme en cada momento, en cada imagen, y aún así tener una idea del panorama general. Observaba a los paramédicos mientras trabajaban sobre mi cuerpo, realizando compresiones torácicas con una urgencia tranquila. Uno de ellos estaba preparando un desfibrilador, hablando en un tono calmado pero mesurado, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para ellos también. El tráfico en la autopista continuaba su baile de curiosear y fusionarse, con algunos autos reduciendo la velocidad para observar la escena, sus conductores intercambiando miradas de curiosidad y preocupación. Algunos transeúntes se habían reunido a cierta distancia, con sus rostros marcados por la conmoción y la incertidumbre. No sentí la necesidad de consolarlos ni tranquilizarlos de ninguna manera. Era como si fuera un observador en una obra de teatro, viendo cómo se desarrollaba una escena que, a pesar de su intensidad, parecía extrañamente distante e íntima a la vez. Una de las sensaciones más surrealistas era la ausencia total de dolor. Apenas momentos antes, una opresión aguda y sofocante me había agarrado el pecho y me había dejado sin aliento y desorientada. Ahora, no había nada, ni incomodidad, ni tensión, solo una abrumadora sensación de serenidad. Los últimos restos de mi sufrimiento humano parecían haberse evaporado en el éter. Mis pensamientos ya no estaban agobiados por el ruido habitual de la preocupación o el miedo. Las preocupaciones mundanas de la vida diaria, si mi hipoteca estaba pagada o quién alimentaría al perro, se habían desvanecido. Era como si hubiera trascendido los confines de esas preocupaciones, pero seguía siendo muy consciente de que esto no era un sueño fugaz o una alucinación. Esto era real, más real, de hecho, que cualquier momento de vigilia que hubiera conocido. Todo a mi alrededor era más nítido, más vívido, como si mis sentidos estuvieran sintonizados con una frecuencia más alta. El sonido de la sirena de la ambulancia atravesó el aire quieto de la mañana, mezclándose con el zumbido de los motores de los coches que pasaban y el leve susurro de las hojas al borde de la carretera. La cacofonía de ruidos no era discordante ni abrumadora, sino extrañamente relajante, como si fueran parte de una armonía mayor que yo acababa de empezar a comprender. Fue en ese momento cuando sentí una profunda conexión con algo mucho más grande que yo. Sentí que era parte de una realidad vasta e interconectada, y esta perspectiva única me permitió ver esa realidad con más claridad que nunca. También había una atracción innegable,
una corriente sutil que me guiaba hacia adelante, como si algo, alguien, me estuviera esperando más allá de mi alcance inmediato. Era un recordatorio de que esta experiencia extracorporal era simplemente una fase de transición y que el viaje estaba lejos de terminar. Aunque no podía verlos, sabía que había otras personas presentes conmigo, entidades amorosas, o tal vez seres, que me guiaban con una presencia suave y protectora. Sentí su cuidado, su amor y su tranquilidad. Estaban cerca, aunque sus formas no eran visibles para mí. Su presencia era reconfortante, un recordatorio de que no estaba sola en este viaje. Había oído hablar de experiencias extracorporales antes, pero nunca las había entendido realmente. Ahora, habiéndolas experimentado de primera mano, puedo comprender por qué las palabras a menudo no logran capturar la profundidad de lo que se siente con una experiencia así. No fue una desconexión de la realidad, por el contrario, fue una inmersión más profunda en ella. Mi conciencia se expandió más allá de mi propio cuerpo y comencé a ver no solo la escena debajo de mí, sino también las conexiones invisibles que unían a todos en esa carretera. Los paramédicos luchaban por mantenerme con vida, los transeúntes rezaban en silenciosa preocupación y yo, ahora libre de las limitaciones de mi forma física, observé todo lo que se desarrollaba con pacífica curiosidad. En ese estado de conciencia elevada, llegué a una profunda conclusión: la vida, como la mayoría de nosotros la conocemos, es solo una capa de una realidad mucho mayor. Nuestra existencia física es solo una pequeña fracción del alcance total de la conciencia. Mi experiencia extracorporal me sirvió para recordar que la conciencia trasciende el cuerpo, que incluso cuando la carne nos falla, seguimos existiendo de alguna forma, conectados con el tejido más amplio de la existencia. Y entonces, mientras flotaba allí, sentí una atracción irresistible hacia un túnel de luz resplandeciente. No estaba simplemente frente a mí, me rodeaba, me envolvía, como si fuera parte del aire que respiraba. El túnel era de una belleza impresionante, brillaba con una luz suave y radiante que no era ni dura ni cegadora, sino profundamente reconfortante y acogedora. Sentí que entrar en él me traería una paz diferente a todo lo que había conocido antes. Sin ningún esfuerzo consciente, me encontré a la deriva hacia el túnel. Cada momento me alejaba más del sonido distante de las sirenas y las voces humanas, y me acercaba al resplandor cálido y envolvente que me esperaba. La luz estaba impregnada de un amor tan profundo que las palabras no pueden describirlo con justicia. No era un amor ligado a ninguna persona, sino un amor que parecía impregnarlo todo, como si cada parte de mí, cada átomo de mi ser, estuviera bañado de aceptación y calidez. No había miedo ni vacilación, solo una profunda sensación de pertenencia y paz. El túnel parecía el lugar más natural en el que estar, como si me hubiera estado esperando todo el tiempo. En ese momento, el tiempo y el espacio parecieron disolverse por completo. Ya no había ninguna preocupación sobre hacia dónde me dirigía o qué me esperaba a continuación. En cambio, me sentí suavemente guiada, como si la luz misma tuviera brazos invisibles envolviéndome, asegurándose de que no me desviara. El túnel no era simplemente un pasadizo, era un reino en sí mismo, un espacio donde se daba voz a los pensamientos y se exponían los corazones. En ese lugar, cualquier ansiedad a la que pudiera haberme aferrado simplemente se desvaneció, como si fuera irrelevante frente a lo que ahora estaba experimentando. A medida que me adentraba más en el túnel, comencé a notar cambios sutiles en la luz que me rodeaba. Había tonos de rosa, azul y dorado que brillaban como hilos vivos que se tejían a través del aire. Estos colores se movían en suaves ondas, atrayéndome hacia adelante con una atracción casi magnética. Cuando miré hacia atrás, pude ver vagamente la imagen desvanecida de la autopista, la ambulancia, mi cuerpo, los rostros preocupados de los transeúntes, pero se estaban deslizando hacia el fondo. Cuanto más avanzaba, menos sentía que pertenecía a esa realidad. Este nuevo espacio, en el que me encontraba ahora, se parecía más a mi hogar que cualquier otra cosa que hubiera conocido en la Tierra. Aunque no podía ver claramente ninguna figura específica, sentí la presencia de otros seres, energías o tal vez entidades que me rodeaban.
Era como percibir los contornos vagos de unas formas en una espesa niebla, cada una irradiando calidez, familiaridad y amor. Incluso sin ver sus rostros, nunca me sentí sola. Cada aspecto del túnel parecía diseñado para nutrirme, para ofrecerme consuelo y serenidad. Era como si este túnel fuera un puente entre dos mundos, nuestro reino terrenal y algo mucho más vasto y divino. En este espacio trascendente, mis pensamientos ya no se precipitaban ni giraban en un frenesí caótico. En cambio, fluían suavemente por mi mente, formando una comprensión nítida. Estaba a punto de descubrir la verdad sobre lo que hay más allá de la vida física que había conocido. En ese momento, mi corazón se llenó de asombro, mientras una voz tranquila dentro de mí susurraba: entonces, esto es lo que todos se han preguntado. ¿Esto es real? ¿Y es magnífico? No había ninguna duda en mi mente, ninguna vacilación. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba exactamente donde debía estar, experimentando algo más allá de la comprensión humana. El túnel, en toda su luminosa grandeza, no era solo un camino que conducía a algún lugar, era una invitación a entrar en un reino más allá de los confines de los límites terrenales. No se trataba de juicios ni condenas, no había nada más que una abrumadora sensación de pertenencia, como si la luz misma estuviera susurrando suavemente: eres amado. Eres apreciado. Estás en casa. Cada parte de mí se sentía contenida, abrazada y aceptada. A medida que me adentraba más en este reino radiante, las preocupaciones triviales de mi vida terrenal comenzaron a desvanecerse en el fondo. No era que me olvidara de la vida que había vivido, de mis relaciones, mi trabajo o mis ambiciones. Más bien, todo lo de ese mundo parecía pequeño, distante, casi irrelevante. No era un borrado de mi pasado, era una expansión de la comprensión, un reconocimiento de que las preocupaciones que había llevado, ya sea sobre facturas, plazos o conflictos sin resolver, eran fugaces en comparación con la inmensidad de lo que ahora estaba experimentando. En esta nueva realidad, una verdad se hizo patente: el amor, en su forma más pura y fundamental, es la fuerza que lo impulsa todo. No era un amor como solemos concebirlo, romántico o sentimental, sino un amor más profundo, más esencial, el tejido mismo que mantiene unida toda la existencia. Cada fibra de mi ser se sintió impregnada de este amor, y me di cuenta de que mis miedos, dudas, remordimientos e inseguridades anteriores eran meras sombras que no podían soportar el peso de la compasión que ahora me envolvía. No había ninguna voz que me dijera que dejara ir mis miedos, simplemente sucedió de manera natural, como si mi espíritu comprendiera instintivamente que el miedo no tenía cabida aquí. Sentí, en lo más profundo de mí, que nuestras ansiedades y miedos humanos a menudo no son más que ilusiones que nos impiden ver la verdad del amor infinito que nos rodea. De una manera extraña y hermosa, también pude sentir una conexión con las personas que aún viven en la tierra, extraños, seres queridos, incluso personas que nunca había conocido. Era como si pudiera ver los hilos invisibles que los unían, hilos de preocupación, estrés y miedo que los unían. Pero desde ese punto de vista, esos hilos parecían frágiles, fácilmente rompibles, como si estuvieran esperando a disolverse con el reconocimiento del amor que siempre estaba disponible para ellos. Sentí una compasión abrumadora surgir dentro de mí, no solo por las personas que conocía, sino por toda la humanidad, por la totalidad de la creación. Era como si pudiera ver, con perfecta claridad, que los conflictos que experimentamos, ya sean personales o globales, surgen de nuestro miedo y sensación de separación. En cambio, aquí, en este reino, no había división ni miedo, solo unidad y amor ilimitado. Se me hizo clarísimo que la mayor parte de las preocupaciones de la Tierra son fugaces, transitorias e intrascendentes frente a la realidad mayor de la existencia. Sentí una certeza profunda e inquebrantable de que si tan solo pudiéramos acceder a la fuente del amor divino, nuestros miedos se desmoronarían y nuestras preocupaciones humanas perderían su control sobre nosotros. El tiempo parecía no tener sentido allí, y sin embargo, aunque experimentaba una profunda sensación de paz, todavía tenía la innegable conciencia de que algo más me aguardaba. Algo más grande estaba justo delante, esperando ser revelado.
El túnel por el que estaba viajando me estaba guiando hacia un encuentro aún más profundo, uno que prometía revelar la siguiente fase de esta extraordinaria experiencia. Cualquier sensación de curiosidad que tenía se encontró con una tranquilidad tranquilizadora, una presencia reconfortante que susurraba sin palabras, vería y entendería todo lo que necesitaba, exactamente cuando estuviera lista. No había prisa, el ritmo era perfecto, como si lo estuviera orquestando una sabiduría superior, una que estaba mucho más allá de mi comprensión. En esos momentos, algo profundo ocurrió dentro de mí, ya no extrañaba mi cuerpo físico. La forma que había conocido durante tanto tiempo, carne, huesos y los dolores que vienen con el envejecimiento, ya no parecía importante. Sentía que ese cuerpo solo había sido un recipiente temporal, y mi verdadera esencia, el núcleo mismo de quien era ilimitada y sin ataduras. Había hecho la transición a una realidad donde el amor no era solo un sentimiento, sino el principio fundamental que mantenía todas las cosas juntas. Esta verdad me inundó como un bálsamo curativo, disolviendo cualquier último vestigio de ansiedad terrenal que pudiera haber todavía cargado. Estaba completo, seguro de que lo que me esperaba me llevaría más profundamente al profundo misterio de la gracia y el propósito divinos. Y entonces, en medio de esa luz sagrada, la escena a mi alrededor comenzó a cambiar de una manera que solo puedo describir como una transformación vívida, casi surrealista. En un momento, estaba rodeado de una luz pura y envolvente, al siguiente, imágenes de los Estados Unidos pasaban ante mí como un rollo de película en movimiento, cada fotograma exigiendo toda mi atención. Me encontré, extrañamente, parado en suelo estadounidense familiar, pero algo no estaba bien. La atmósfera estaba cargada de tensión e inquietud, una sensación palpable de incomodidad en el aire. Edificios icónicos rascacielos, casas suburbanas, calles de la ciudad se alzaban bajo nubes oscuras y siniestras que colgaban pesadas en el cielo. No era el clima lo que proyectaba una sombra, sino la ansiedad colectiva de la gente de abajo. Vi gente corriendo por las calles, sus rostros demacrados por la preocupación, y en algunos casos, la desesperación. Algunos protestaban, sus movimientos eran desesperados y ruidosos, mientras que otros parecían perdidos, vagando por un mundo que ya no tenía sentido. El aire no estaba cargado de smog, pero sí de una sensación generalizada de miedo, desconfianza y división. No era la imagen de un caos violento, sino de un país desgarrado por las costuras, política, social, económica y espiritualmente. Las divisiones eran tan profundas que parecían resonar en cada rincón de la vida estadounidense. En los hogares de todo el país, las familias se sentaban alrededor de la mesa para cenar, discutiendo sobre sus diferencias, incapaces de superar el creciente abismo que las separaba. Los amigos se convertían en extraños por creencias contradictorias y los vecinos se miraban con cautela, sin saber en quién podían confiar. Incluso el cielo parecía pesado, como si reflejara la agitación interna de la gente de abajo. A pesar de la oscuridad abrumadora, me impactó el destello de esperanza que parpadeaba en ciertos lugares. Vi a personas reunidas en círculos de oración, buscando consuelo y fortaleza. Las comunidades trabajaban juntas, ofreciendo comida, refugio y ayuda a quienes más lo necesitaban. Los actos sencillos de bondad y compasión brillaban como la luz de las velas en una habitación que de otro modo estaría envuelta en oscuridad. Esos momentos fueron fugaces, pero poderosos, un marcado contraste con la tensión y el miedo que flotaban en el aire. Mientras seguía avanzando en esta visión, observé manifestaciones, debates acalorados y el frenesí de las redes sociales, donde las palabras duras y la ira alimentaron aún más la división. Algunas comunidades estaban sumidas en la violencia, las calles estaban vacías salvo por las ventanas tapiadas y los débiles restos del caos. Sin embargo, en otras áreas, los voluntarios distribuían alimentos y suministros a los menos afortunados, y los extraños ofrecían su tiempo para ayudar a sus vecinos. Me quedó claro que la nación se encontraba en una encrucijada, al borde de algo monumental. El futuro aún no estaba escrito. No estaba garantizado si este periodo tumultuoso conduciría a la curación y la reconciliación, o a más división y disturbios.
Lo más extraño de todo fue que, incluso mientras presenciaba el desarrollo de esta visión, no sentí ningún juicio. No culpé a ningún bando ni a ninguna persona. En cambio, vi una nación atrapada en las garras de la incomprensión, luchando por encontrar un terreno común. También percibí un llamado silencioso debajo del ruido, una melodía débil, casi imperceptible, que instaba a las personas a mirar más allá de sus diferencias, a redescubrir su humanidad compartida. El amor estaba presente, fuera de nuestro alcance, ahogándose bajo las olas de división y conflicto. Me quedó claro que si las personas pudieran recordar el amor que las unía, todo el miedo, la sospecha y el odio desaparecerían. Entonces, tan repentinamente como comenzó, la visión cambió y me encontré nuevamente en el túnel de luz. Las imágenes de agitación en los Estados Unidos se alejaron como un sueño que se desvanece, pero el mensaje que transmitían permaneció claro en mi mente. La nación estaba en una coyuntura crucial, al borde de algo transformador o destructivo. Aún no estaba determinado qué camino tomaría. Me quedé con el corazón dolorido, dividido entre la preocupación y una esperanza inquebrantable. Sabía, sin lugar a dudas, que esta visión me había sido mostrada por una razón. Fue una visión crítica de las luchas que enfrenta la humanidad, particularmente en los Estados Unidos, y daría forma al resto de mi viaje. La luz en el túnel permaneció, ofreciéndome consuelo, pero también un sentido de responsabilidad, un llamado a compartir esta comprensión con otros, para ayudarlos a guiarlos hacia un futuro de unidad, sanación y amor. Todavía inmerso en el resplandor radiante del túnel, me di cuenta de que una presencia se acercaba. Era como si el aire, si es que se podía llamar aire en ese espacio etéreo, comenzara a zumbar con una resonancia sutil pero innegable. Al girarme hacia la fuente, vi lo que parecía ser una figura hecha completamente de luz. La figura era luminosa, irradiaba un brillo suave que era reconfortante en lugar de cegar, como si la luz en sí misma estuviera destinada a tranquilizar en lugar de abrumar. Hubo una sensación inmediata e inconfundible de familiaridad, como encontrarse con un viejo amigo cuyo nombre no podía recordar. Este ser, al que solo puedo describir como mi guía, se comunicaba no a través de palabras pronunciadas en voz alta, sino a través de pensamientos y sentimientos que fluían directamente a mi conciencia. Era como si cada mensaje llegara a mi mente completamente formado, claro y completo, sin dejar lugar a malentendidos. El primer mensaje fue simple pero poderoso: no temas. En el momento en que estas palabras entraron en mi mente, cualquier ansiedad persistente sobre la visión inquietante que acababa de presenciar, la que involucraba a los Estados Unidos, se desvaneció. En su lugar, sentí una abrumadora sensación de seguridad, como si fuera un niño acunado en los brazos de un padre amoroso. Todo rastro de miedo o incertidumbre se desvaneció, reemplazado por una profunda y reconfortante tranquilidad. Aunque mi guía no tenía rasgos distintivos, ningún rostro al que aferrarme, la calidez que emanaba de su presencia era innegable. Era como si este ser existiera con el único propósito de guiarme y protegerme en ese momento, y esa comprensión trajo consigo una sensación de profunda paz. Me sentí visto de una manera que trascendía lo físico, como si cada pregunta, cada curiosidad que tenía, fuera conocida por mi guía incluso antes de que pudiera articularla. No había necesidad de palabras, la comprensión era mutua, compartida en silencio. El guía exudaba un tipo de amor y compasión que era tan puro y abarcador que era casi abrumador. La profundidad de esta empatía era a la vez reconfortante y sobrecogedora, y me hacía sentir como si estuviera en presencia de algo sagrado. Por un breve momento, me pregunté si ese ser podría ser un ángel, aunque no se veían alas. Aún así, la sensación de santidad era inconfundible, algo mucho más profundo que todo lo que había conocido en la tierra. Recibí otro mensaje, esta vez más suave y más invitador: tenemos mucho que mostrarte. No había urgencia en las palabras, ni sensación de presión o de limitaciones de tiempo. En cambio, era como si mi guía me extendiera una invitación paciente, una que prometía exploración y comprensión a un ritmo suave y enriquecedor. Sentí una atracción magnética hacia esta presencia, una atracción casi irresistible que me instaba a seguir avanzando,
sabiendo que dondequiera que mi guía me llevara era para mi bien supremo. A medida que avanzábamos por el túnel, parecía menos como caminar y más como flotar o deslizarse sin esfuerzo por el espacio. No había sensación de esfuerzo físico, solo una sensación de ser llevado. Cada vez que giraba la cabeza, vislumbraba fugaces otros reinos o realidades que se encontraban más allá de mi alcance visual. Era como si el tejido mismo de la existencia fuera mucho más extenso e interconectado de lo que jamás había imaginado. Vi atisbos de paisajes que brillaban con una belleza sobrenatural, escuché ecos tenues y etéreos de música que parecían provenir de una fuente divina y sentí la presencia de incontables vidas que se desarrollaban de maneras que no podía comprender. En esa inmensidad, mi guía compartió una verdad profunda: todo está interconectado por el amor. Estas palabras resonaron en lo más profundo de mí y se instalaron en mi corazón con una certeza innegable. Era como si se hubiera levantado un velo que me permitiera ver que todo, cada evento, cada vida, cada alma, estaba unido en una red de amor, una fuerza más poderosa y unificadora de lo que jamás había conocido. También llegué a comprender que incluso el caos y el conflicto que había presenciado en mi vida, e incluso las visiones de agitación que involucraban a los Estados Unidos, eran parte de un diseño más grande y expansivo, un diseño en el que el libre albedrío y la división coexistían con la compasión y la unidad. Era como si todo el dolor y la lucha estuvieran contenidos dentro de un marco más grande y amoroso que permitía el crecimiento, la curación y, en última instancia, la resolución. A pesar de la magnitud de estas revelaciones, nunca me sentí abrumada. La presencia de mi guía absorbió todas mis preocupaciones y dudas, ofreciéndome la seguridad de que las respuestas se revelarían en su momento, cuando estuviera lista para comprenderlas. No había prisa, ninguna presión para resolverlo todo. Simplemente tenía que confiar en el proceso y en la presencia que me guiaba. A medida que continuamos adentrándonos en este reino, un lugar que desafiaba la explicación lógica, sentí una profunda sensación de anticipación. Sabía que lo que me esperaba no solo me cambiaría para siempre, sino que también traería un mensaje que podría transformar el mundo que había dejado atrás temporalmente. Mientras mi guía y yo nos deslizábamos por el túnel, mi corazón se llenó de asombro y admiración. La luz que nos rodeaba comenzó a intensificarse, irradiando un calor tan puro que llenaba cada rincón de mi ser. Una presencia de amor y paz indescriptibles se manifestó ante mí, eclipsando todo lo demás en su brillo. Al principio, todo lo que podía ver era una figura, bañada por una luz tan radiante que instintivamente incliné la cabeza en reverencia. A pesar del resplandor abrumador, no había miedo. En cambio, estaba envuelta en una paz tan profunda que estaba más allá de mi capacidad de describirla. Mientras levantaba lentamente la mirada, me di cuenta de que estaba en presencia de Jesús. No había fanfarrias, ni voces retumbantes ni coros angelicales, solo un profundo silencio, una quietud tan completa que llevaba consigo una profunda sensación de reconocimiento. Sabía sin lugar a dudas que esa era la fuente de un amor mucho más grande que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás, un amor que trascendía el entendimiento humano. Él apareció de una manera que mi mente terrenal podía comprender, un rostro amable, ojos llenos de compasión y una expresión que irradiaba aceptación y paz. Sin embargo, incluso mientras lo miraba, sentí el peso de algo mucho más grande, algo majestuoso y más allá de las limitaciones del lenguaje. Era como si cada pregunta, cada duda, cada miedo que alguna vez había tenido se disolviera sin esfuerzo en la presencia de su amor. En ese momento, sentí que mi alma se agitaba con una especie de resonancia que no se parecía a nada que hubiera conocido antes. La pureza de su amor tocó una fibra muy profunda en mí y me llenó de una sensación de ser plenamente comprendida, plenamente abrazada y eternamente amada. Mi guía, que se había quedado un poco atrás de mí, seguía siendo una presencia reconfortante, pero toda mi atención estaba ahora cautivada por Jesús. En ese espacio atemporal, donde el concepto de tiempo parecía desvanecerse, existíamos en un reino donde solo prevalecían la verdad y el amor, puros e inmaculados. Allí, en lo que parecía una comunicación directa e íntima con mi corazón, Jesús me transmitió que me conocía en el sentido más profundo posible, cada alegría, cada pena, cada triunfo, cada fracaso. Y,
sin embargo, no había el más mínimo rastro de juicio o condenación. En cambio, había un amor profundo y abarcador que parecía envolverme como un cálido abrazo, diciéndome en silencio, eres mía y te amo completamente, tal como eres. Era imposible resistir la atracción de ese amor. Aunque no podía estar segura de si las lágrimas existían siquiera en ese reino, sentí que mi alma se conmovía por una abrumadora sensación de gratitud. Fue como si mi espíritu llorara en reconocimiento silencioso de la verdad que se me estaba mostrando. En ese silencio sagrado, comprendí algo que se me había escapado en mi existencia terrenal: Jesús siempre había estado conmigo. En cada momento bueno y malo, en cada momento de dolor o alegría, Él nunca había estado ausente. La única barrera para su presencia había sido mi propia percepción, la falsa creencia de que estaba sola, abandonada. Esa comprensión, el mero peso de ella, me trajo una profunda sensación de alivio. Mi corazón se sintió sanado de maneras que no podría empezar a describir. Nunca había estado realmente sola. Sin decir una palabra, Jesús me comunicó un mensaje más profundo. Había más cosas que quería revelarme, no solo sobre mi viaje personal, sino sobre el mundo que había dejado atrás. Cuando mis pensamientos se dirigieron a las visiones que había tenido de los Estados Unidos en crisis, una chispa de preocupación me atravesó. Pero en su presencia, ese miedo se vio atenuado por una abrumadora sensación de esperanza. Sentí su promesa, que incluso en los tiempos más oscuros, su luz permanece constante, inquebrantable, un faro guía para quienes están dispuestos a abrir sus corazones y recibirla. Me quedó claro que este encuentro no era un mero saludo ni un momento fugaz. Era una invitación a comprender verdades que estaban mucho más allá de los límites del intelecto humano. Era una invitación a vislumbrar el plan más grande que se estaba desarrollando para mi vida y las vidas de aquellos que todavía estaban atados a la tierra. Me quedé asombrado, sintiéndome a la vez arraigado y encendido por la conciencia de que estaba en presencia de aquel que sostiene a toda la creación en su amor. Y entonces, con un movimiento suave, Jesús dirigió mi atención hacia lo que parecía ser una ventana reluciente en el aire frente a nosotros. A través de ese portal, vi una línea de tiempo que se extendía, enfocada nítidamente en el año 2025, un momento de particular importancia. No se pronunciaron palabras, pero sentí profundamente su mensaje: observa lo que es posible, tanto la agitación como la esperanza. A medida que estas palabras se asentaban, las imágenes comenzaron a desplegarse ante mí, cada una vívida y sorprendentemente clara. Vi los horizontes de las ciudades que me eran familiares, la vista reconfortante de las calles principales de los pueblos pequeños y los campos rurales que se extendían por todo Estados Unidos. Sin embargo, había algo diferente en la atmósfera. Se sentía cargada, como si el aire mismo vibrara con una sensación de urgencia. Los titulares pasaban ante mí: agitación política, luchas económicas, desastres ambientales, cada uno de ellos agregando combustible a la ansiedad colectiva que se apoderaba de la nación. En algunos lugares, parecía que la gente se estaba dividiendo, alejándose aún más, retirándose a bandos opuestos. Las tensiones eran tan profundas, tan crudas, que incluso las familias estaban destrozadas y las amistades se estaban deshilachando. Pero entonces, como para equilibrar la oscuridad, otra capa comenzó a emerger. Vi pequeñas y brillantes escenas de unidad esparcidas por la tierra, como estrellas en un vasto cielo nocturno. Las comunidades se unían de maneras que trascendían sus diferencias, organizaban colectas de alimentos, hacían voluntariado en refugios y se reunían pacíficamente en iglesias y centros comunitarios. Vi gente rezando junta, ofreciéndose abrazos a pesar de las divisiones ideológicas y acercándose a desconocidos con profunda y genuina empatía. Estos actos de bondad, estos pequeños faros de amor, brillaban en medio de la agitación como rayos de sol que se abrían paso a través de las nubes. Me quedó claro que 2025 representaba una encrucijada, una era marcada por un intenso miedo y tensión, pero también una oportunidad sin precedentes para los actos de compasión. En mi corazón, sentí el mensaje de Jesús: estos eran futuros potenciales, cada uno moldeado por las decisiones de los individuos.
La agitación que había presenciado era real, pero no era un destino inmutable. El futuro no estaba escrito en piedra. Si se elegía, el amor podía cambiar el curso de la historia. Una elección colectiva por el amor podía sanar heridas, reparar divisiones y unir a las personas. Sentí oleadas de esperanza que irradiaban de Jesús, subrayando la verdad de que la oscuridad nunca extingue por completo la luz. Incluso cuando la noche parece interminable, el amanecer siempre es inevitable. A medida que la visión continuaba, algunos rostros se destacaban, maestros consolando a niños ansiosos, médicos y enfermeras trabajando incansablemente, líderes locales ofreciendo palabras de sabiduría y compasión, y vecinos comunes abriendo sus hogares a quienes lo necesitaban. Era como si estas personas estuvieran preparadas para marcar una diferencia, listas para responder al llamado al amor y al servicio. Me di cuenta de que eran personas reales, personas como las que conocía, que, si atendían el llamado, podrían provocar una ola de sanación y transformación. En ese momento, comprendí que el futuro no solo estaba determinado por grandes acciones o movimientos radicales, sino por los actos silenciosos y constantes de bondad y amor que se propagaban hacia afuera, transformando el mundo de a un alma a la vez. El poder de cambiar el mundo, de llevar luz a la oscuridad, estaba en manos de quienes eligieran amar. El mensaje era claro, la elección era nuestra. También sentí una advertencia sutil pero firme, un mensaje que no era duro, pero que tenía el peso de la verdad. Jesús comunicó que el miedo, si se le permitía echar raíces, podía volverse autocumplido. Si la gente sucumbiera a la paranoia, la división y el odio, estas fuerzas negativas no harían más que crecer, amplificando las peores posibilidades. Sin embargo, si eligieran la compasión en lugar del conflicto y la unidad en lugar de la división, el año 2025 podría ser recordado no por su terror, sino por su transformación. Su mirada, firme y amorosa, reforzó este mensaje, como si dijera, la elección es tuya, un momento a la vez. Cuando el portal finalmente se disolvió, me sentí a la vez asombrado y humilde. No se me había mostrado una garantía del futuro, sino más bien una invitación divina. Una invitación no solo para mí, sino para la humanidad, especialmente para los estadounidenses, a superar sus diferencias y responder a un llamado superior, el llamado del amor. El significado de 2025 se hizo inconfundible en ese momento, una época de pruebas, sí, pero también una época propicia para que el espíritu humano brille con fuerza. Absorbí profundamente las revelaciones de Jesús, sintiendo que se instalaban en lo más profundo de mi ser. Entonces, en un instante poderoso, las palabras aterrorizar y unificar aparecieron ante mí, cada una brillando con su propia energía distintiva. La palabra aterrorizar titilaba amenazadoramente, irradiando un aura inquietante, mientras que unificar exudaba calidez y consuelo. Sin decir una palabra, Jesús me transmitió que estas dos palabras simbolizaban los caminos que la humanidad podía elegir, particularmente en el momento crucial de 2025. Al observarlas, noté la sorprendente similitud, solo una letra de diferencia, pero sus significados no podrían haber sido más divergentes. Aterrorizar representaba miedo, división, sospecha y una cascada de emociones negativas que se alimentaban entre sí. Era un camino marcado por la desconfianza, donde las comunidades se desmoronaban y los individuos se aislaban. En esa energía, sentí una espiral de ansiedad, mentiras y rabia, cada una alimentando a la siguiente. Se sentía sofocante, como una niebla densa que dificultaba la respiración. Por otra parte, unificar irradiaba una sensación de esperanza, una promesa que trascendía la división. Significaba la unión de las personas, a pesar de sus diferencias y heridas pasadas, por el bien mayor. En su resplandor, sentí colaboración, comprensión y una voluntad colectiva de vernos como parte de una familia más grande e interconectada. La sensación de paz que emanaba de unificar era palpable, casi como una brisa refrescante en un día sofocante. Mientras el amor de Jesús me envolvía, me di cuenta de que estaba subrayando una verdad profunda: las pequeñas decisiones importan.
Cada vez que alguien ofrecía perdón, mostraba bondad o intentaba comprender la perspectiva de otra persona, se tejía un hilo de energía unificadora en el tejido de la sociedad. Estas decisiones, a menudo invisibles en el momento, tenían un peso inmenso en el gran esquema de las cosas. Luego, la visión me llevó más profundamente, mostrando los cambios microscópicos que ocurren dentro de los corazones y las mentes. El miedo a menudo comienza con un solo pensamiento o sospecha desagradable, que, si no se controla, puede convertirse en una barrera entre las personas. La unidad, en cambio, comienza con los gestos más pequeños, una conversación paciente, una mano que ayuda o incluso una sonrisa cálida que rompe la frialdad de la indiferencia. Al observar cómo se desarrollaba todo esto, me sentí profundamente humilde ante el poder de las decisiones individuales. También capté una lección profunda: la verdadera unidad no significa ignorar los problemas o dejar de lado las injusticias. La verdadera unidad implica reconocer el dolor, enfrentar las causas profundas de la división y trabajar juntos para superar los desafíos. No es un sentimiento pasivo que nos haga sentir bien, sino que exige coraje y empatía. En ese sentido, unificar exige un compromiso activo con el amor, una elección que requiere esfuerzo consciente y persistencia. En un instante, las palabras aterrorizar y unificar se fusionaron, volviéndose indistinguibles por un breve momento, antes de volver a separarse. El mensaje era claro: estas dos energías se entrecruzan en nuestro mundo y depende de nosotros decidir cuál de ellas potenciaremos. Comprendí que la elección que hacemos en cada momento dará forma al futuro, especialmente en Estados Unidos, que se encuentra en una coyuntura crítica, preparada para un cambio significativo. Cuando las palabras se desvanecieron, me volví una vez más hacia Jesús, sintiendo una profunda determinación instalarse en mi espíritu. Sabía que lo que había presenciado era de inmensa importancia. El miedo puede ser ruidoso y opresivo, pero la unidad, impulsada por el amor, puede romper incluso las barreras más oscuras. El equilibrio entre estas dos fuerzas es frágil, y cada uno de nosotros juega un papel en inclinar la balanza hacia la esperanza o la desesperación. Me quedé en su presencia, reflexionando sobre las profundas implicaciones del mensaje de aterrorizar frente a unificar. La profundidad de esa verdad reverberó en cada parte de mi ser. Y luego, como si estuviera pasando una página de un libro sagrado, la visión cambió de enfoque hacia algo profundamente personal: el poder transformador de la compasión. En ese nuevo contexto, comprendí que la compasión no se limitaba a gestos de bondad o pensamientos comprensivos, era una fuerza que cambiaba la vida, capaz de sanar a personas, comunidades enteras e incluso naciones. Jesús guió mi atención hacia recuerdos de mi propio pasado, momentos en los que el simple acto de bondad de alguien me había sacado de la desesperación o había despertado de nuevo mi sentido de valía. También vi casos en los que había perdido oportunidades de mostrar empatía y el arrepentimiento que vino después. Estas revelaciones me invadieron con una mezcla de tristeza y de renovado propósito. Comprendí que la compasión comienza en el corazón de una persona y, cuando se extiende, irradia hacia afuera, afectando a innumerables personas de maneras que tal vez nunca comprendamos del todo. Es una energía que trasciende el tiempo y el espacio, tejiendo conexiones entre las almas de maneras que desafían la comprensión humana. Esta visión, esta invitación divina, me dejó profundamente cambiada. Ahora sabía que el futuro del mundo y el futuro de mi propia alma estaban determinados por las pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Cada momento de amor, por pequeño que sea, crea ondas que tienen el poder de sanar y unificar. El desafío, como siempre lo ha sido, consiste en elegir el amor en lugar del miedo, la compasión en lugar de la división y la unidad en lugar del conflicto.